Muy buenos días. Seguimos en la escucha de la palabra de Dios, ya en este mes de septiembre, que es mes de la escucha de la palabra, mes de las Sagradas Escrituras, por la fiesta de San Jerónimo. Qué bueno entonces que este mes, que es una invitación a leer la palabra, pues estemos haciendo lo que hacemos todos los días, encontrarnos con Jesús aquí, en la experiencia que ha quedado escrita de su vida en los 4 evangelios. Estamos meditando el Evangelio según San Lucas. Hoy la iglesia celebra al Papa Gregorio Magno, Papa y doctor de la iglesia, un hombre que nace en el año 540, es miembro de una familia senatorial, nace en Roma, es un hombre que conoce a Jesús y lo deja todo y quiere vivir su vida de monje. Está dando en el monasterio, pero es el Papa de la época, Pelagio II, lo elige como delegado suyo en Constantinopla. Después muere este papa y él es nombrado pues papa de la iglesia el 3 de septiembre del año 590. Es un hombre grande en la iglesia, que añora su vida monástica, pero asume esta silla de Pedro para llevar los tiempos de la iglesia en ese contexto histórico. Vamos a escuchar hoy a Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Primer momento de nuestra lección con el Evangelio. Lectura del texto. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, y vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una derredada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen el texto otra vez. Capítulo 5, versículos 1 al 11 del Evangelio según San Lucas. Hagamos una lectura detallada. Hay muchas imágenes, todo el contexto del lago, de la pesca, de Jesús que llega, se monta la barca de Pedro, todo cómo se va desenvolviendo la escena que nos plantea Lucas aquí, como en 3 momentos. Miremos todos los detalles: una buena lectura, buena pronunciación, manejo de signos de puntuación, algún versículo, una palabra clave, algún verbo que llame la atención, y hagamos como siempre de este primer momento un momento más largo ahí de oración en sus casas. Segundo momento, meditación. Esta escena que plantea Lucas en el llamado a estos primeros apóstoles es llamativa. Y el contexto tiene que ver con el oficio que ellos tenían. Eran pescadores. Hemos venido escuchando a Lucas primero en Nazaret, Jesús hablando en su sinagoga, es sacado de su tierra, llega a Cafarnaón, hace allí una serie de milagros, de su palabra, la gente estaba como impresionada con lo que él hacía, enseñaba con autoridad, los espíritus inmundos se sometían, y llegamos al contexto del lago como tal. Y aquí se encuentra con 2 barcas, y se acerca allí, y había mucha gente que ya conocía a Jesús y quería escucharlo. Y Jesús llega al contexto de la ribera, ve estas 2 barcas y se monta en la barca de Pedro, y el primer movimiento que nos da este evangelio es: y de allí enseñaba a la gente. Ellos los habían llegado a la ribera, los pescadores estaban lavando las redes,
Jesús monta entonces la barca de Simón y desde allí el primer movimiento de este evangelio es enseña a las personas. Y muchos querían buscarlo, querían escuchar su predicación. Pedro acepta, Jesús se monta allí, está en la otra barca de los Zebedeos. Y después viene una expresión que también hay un llamado de atención hoy para nosotros. Dice, remamar adentro y echen las redes para pescar. Ellos vienen de no pescar nada. Y Jesús les dice, echen las redes. Metámonos como en los zapatos de Pedro. Pedro, el hábil pescador, conocedor de su lago, conocedor del contexto, de los momentos apropiados para la pesca, de los lugares apropiados. Y Jesús le hace una propuesta que parece descabellada para un hombre experto y docto como Pedro en esa materia. Pedro dice, pues es que hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra. Aquí hay una expresión que los invito a que sea parte de la meditación, pero por tu palabra. Hay momentos en la vida donde las cosas en los criterios humanos pensamos que tienen que ser de esta manera y por conocimientos, por experiencia, por el empirismo de la vida, porque las cosas se dan así y entonces pensamos que una realidad tiene que ser así. Y resulta que llega Dios y cambia los planes y tiene otra lógica. Cambiar ese Jesús, que no es experto en el lago, pues para Pedro Jesús es un predicador, es el Hijo de Dios, pero el experto en el lago es Pedro y los otros. Y le parece pues, descabellado porque ellos se han esforzado, han trabajado, pero así todo Pedro acepta y lanza las redes. Y después de escuchar la palabra de Dios, porque aquí lo reconocen, inclusive el Evangelio empieza hablando hoy, muchos se agolpaban alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y aquí en este contexto los pescadores se encuentran con Jesús y que da la palabra de Dios le dice esta palabra a Pedro y Pedro con el conocimiento que tiene del lago acepta sabiendo que su experiencia le había dicho que ahí no se podía y en ese horario no se había pescado. Pero escucha la palabra, es dócil y después viene la gran pesca milagrosa. Y suben tantos pescados que las dos barcas casi que se hundían, dice el texto. Y entonces Pedro queda como asombrado y los otros quedan maravillados y como, apártate de mí, Señor. Hay una expresión de Pedro, que soy un pecador. Y viene entonces, ese es el otro momento. Primero enseña Jesús este desenlace de la propuesta de Jesús de ir adentro, de tirar las redes, de pescar. Viene el milagro y viene como la reacción de los apóstoles, como Jesús le dice a Simón que desde ahí en adelante serán pescadores de hombres, él, y lo dejan, y termina diciendo el texto, el tercer momento, dejándolo todo, sacaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Qué maravilloso como toda esta descripción de Lucas. Jesús no pierde su actitud, su disponibilidad, como lo veíamos ayer. ¿Qué hace primero? Enseña a las gentes. Las personas querían escuchar la palabra. El segundo movimiento es con los que iban a acompañarlo en su proceso de misión, de apostolado. Los lleva a lo más profundo del mar, a lo más adentro para que ellos hagan la pesca. A pesar de los criterios humanos, obedecen, y cuando el hombre obedece, ante lo imposible, ante lo que no capta con su inteligencia, viene el milagro de Dios y viene la respuesta de Dios a ayudarlo en los esfuerzos del hombre. Ellos habían estado trabajando, se habían esforzado y no pudieron tener nada, pero habían hecho el intento y trabajaron. Y así aparece Dios en la vida de nosotros. Hay cosas que no comprendemos, que no miramos con ciertos criterios, pero Dios toma nuestro esfuerzo y después viene una gran bendición cuando somos dóciles a la escucha de la palabra, cuando somos dóciles al encuentro con Él. Entonces esta es una línea de meditación. Primero adentrémonos en Jesús, ya no en las orillas del lago, sino adentro de ese mar o de esas aguas tranquilas de Dios, que son un océano infinito, es un mar infinito de misericordia y de amor. Adentrémonos en el conocimiento de Él, rememos hacia Él. A veces queremos estar como en los bordes o en las orillas, como esquivando la propuesta de Dios. No, adentrémonos en el corazón de Él, que es un mar de misericordia, que son aguas tranquilas de salvación, llamémoslo así. Y ahí, adentro, sintamos su presencia y sintamos su palabra. Y no nos dejemos llevar de nuestros criterios y de nuestra palabra, sino que escuchemos la palabra de Dios en el fondo del corazón.
Aquí el contexto es todos los días adentrarnos en la oración, es como remar mar adentro y buscar a Dios en lo más profundo ahí del encuentro con Él. Y sacar al lado todos nuestros pensamientos, nuestros criterios y dejar y escuchar la voz de Dios, que nos puede dar una enseñanza, nos puede dar una moción para el corazón en la vida del Espíritu y vamos aprendiendo a escucharlo. Aquí Pedro, que era terquito, muchas veces lo vemos, perdóname la expresión, llevadito a su parecer sí que era Pedro y muchas veces, acordémonos lo impetuoso que era, pero aquí fue dócil. A pesar de que él era el docto pescador, escucha a Jesús, que en eso no tenía experiencia, pero es que pues, Jesús es el que inventó los peces, pues Dios es el creador, Dios es el dueño del universo, y aparece mostrándole a Pedro cómo él está por encima de los criterios humanos, y cómo si nos adentramos a escucharlo, si escuchamos su palabra, Dios vendrá a colmar los anhelos y los esfuerzos del hombre. Entonces hoy, en este mes de la Biblia que estamos empezando, viene este evangelio a hablarnos de la palabra de Jesús y Pedro escuchó la palabra. Y cuando escuchó la palabra, los criterios humanos se derrumbaron y vino la gran bendición de Dios, el gran presente de Dios, en un contexto aquí de milagro, pues de la providencia de los pescados, pero así es en todo. Miremoslo en nuestra vida, no caminemos más por los lados, por los bordes, por las orillas, sino que adentrémonos en el mar de la misericordia de Dios, en el mar inmenso que es Dios, para encontrarnos con Él en la oración, allá en el más secreto donde oramos, en nuestro cuarto, o hasta en los grupos de oración, en la oración que hagamos, adentrémonos en Él, que es conocimiento de Dios. Ir a la Eucaristía es como montarnos en esta barquita de Pedro y remar hacia Jesús, y remar hacia Jesús. La otra idea que yo quiero que resaltemos, que es la tradición de la exégesis de este texto también antigua, es la barca de Pedro. Vio dos barcas que eran colaboradores, Pedro y los zebedeos, y se montó en la barca de Pedro. ¿Por qué todo el mundo hoy quiere mostrar propuestas de otras barcas, de otras iglesias? La iglesia es la barca de Pedro, constituida en los apóstoles, no en que fulano de tal se imaginó que Dios lo llamó y que esta sí es la iglesia de Jesús, porque eso es lo de moda ahorita. Esta es la iglesia de Jesús. Aquí hay profecía, aquí hay palabra, lo hemos dicho enfáticamente en otros momentos y hay que repetirlo ante este texto. Es la iglesia de Pedro. Jesús se montó en la barca de él. Y se ha metido en los mares de la historia esta barca. Y va en las tempestades humanas y en los tiempos y en las distintas ideas modernas que llegan. Y muchas veces ha pensado que va a sucumbir. Y viene el Espíritu y sopla otra vez sobre ella y la saca adelante a pesar de los errores humanos, a pesar del pecado de los que están ahí remando también. Y viene Dios. Este tiempo que están borrascas porque unos opinan y los sacerdotes y esta iglesia y otros crean iglesias y crean falsas barcas. Y resulta que nosotros tenemos que estar aquí firmes en la barca de Dios, donde se ha dado la palabra de Jesús a Pedro. Ahí no tengamos miedo ante las tempestades de lo que dicen. Sí, hay pecados, sí, hay que sanarlo, y hay que purificarlo, y hay que purificarlo. Y Dios lo ha hecho en otros contextos históricos y lo hará ahora con más fuerza, seguro que sí. Pero en la barca de Pedro, no en falsas embarcaciones, perdónenme, pero es así. Aquí en los mares tempestuosos vendrá Dios a calmar otra vez y a dar la pesca milagrosa. En este sentido, muchas personas dirán que esto ya no tiene sentido, no tiene futuro la iglesia. Resulta que Dios es Dios, viene a quitar los criterios humanos. Para los apóstoles y para Pedro era imposible pescar ahí. Y unos pensarán, no, es que la iglesia ya no tiene futuro. Sí, tiene futuro. Los criterios humanos no son nada comparados con los criterios de Dios. Él sabrá cómo mover el timón. Él sabrá cómo inspirar a Pedro, al Papa, para seguir remando en los tiempos borrascosos de la historia. Esta es la barca de Pedro. Y lo otro es que miremos hoy, profundicemos la escucha de la palabra de Jesús. Dice Pedro, por tu palabra lo haré. Qué bueno que hoy podamos escuchar la palabra de Jesús. Escuchar este ejercicio que hacemos todos los días. Hacer las laudes, las completas, la liturgia de las horas, que es con la palabra. Es ir escuchando la voz de Dios. Y Dios nos va hablando y va moviendo el corazón. No nos quedemos en los criterios humanos, que tengo que trabajar solo esto y no puedo y no tengo tiempo para orar. En la oración se da la palabra de Dios y Dios va poniendo emociones en el corazón y el Espíritu va indicándonos por dónde sigue la vida. Hay momentos duros, el Espíritu no nos deja solos, pero invitémoslos y seamos dóciles a la palabra. Hoy aparece este grupo de pescadores que, siendo doctos en lo que hacían, escucharon la intervención de Dios y fueron humildes y vieron la bendición de Dios.
Que ustedes y yo hoy seamos humildes y escuchemos la voz de Dios que nos habla, para que sigamos en su presencia, para que lo escuchemos a Él en la barca de Pedro, en este contexto que estamos hablando. ¿Y para qué? Dejándolo todo lo sigamos. Y este dejarlo todo es, en el contexto de ustedes y yo, es que Jesús hoy pueda venirnos a hablarnos con nombre propio, como lo ha hecho, un llamado ya no solo a los sacerdotes, sino a todos los laicos llamados desde el bautismo a la santidad de vida. ¿Qué tenemos que dejar también ustedes y yo, que no nos deja adentrarnos y remar mar adentro? ¿Qué tenemos que soltar, que no nos permite enamorarnos y conocer a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poder escuchar la palabra de Dios, de Jesús? Pero por tu palabra, dice Pedro. Hoy podemos decir, pero por tu palabra, Señor, dejaré tal cosa, dejaré tal adicción, dejaré esto que me ha mantenido como a la orilla y no me deja adentrarme en ti. Soltaré esto por tu palabra. Miremos, esto es parte de la meditación, todas estas ideas que hemos ido reflexionando aquí sencillamente. Que esta palabra nos ayude a ustedes y a mí también en este día. Hagamos oración. Dios uno y trino, te alabamos y te bendecimos en este día. Te damos gracias, Señor Jesús, por darnos tu palabra, por elegir a Pedro y a Pedro la iglesia que has dado como toda esta barca que va en el tiempo, en la historia, escuchando tu voz y la fuerza del Espíritu. Enséñanos, Señor, a que en nuestra vida hoy también te escuchemos, que quitemos nuestros criterios humanos y escuchemos y podamos decir, pero por tu palabra, Señor, hoy estoy delante de ti. Dejaré esto que no me ha dejado avanzar. Por tu palabra me adentraré a tu conocimiento, Señor. Danos esa fuerza, danos docilidad, permítenos quitar tantos criterios humanos de terquedad, de pecado, de obstinación, de tantas cosas que no nos dejan adentrarnos en ti, Señor, sentir tu misericordia y tu amor. Enséñanos, Señor, hoy a soltar todo aquello que no está bien, a dejar lo que tengamos que dejar para conocerte más, cada uno en su contexto de vida, Señor. Ven a iluminarnos hoy en este mes también de las Sagradas Escrituras, así como San Gregorio, Papa, también lo dejó todo, siendo tan importante, se adentró en tu conocimiento y después llegó a ser como Pedro, también cabeza de esta iglesia, que nosotros podamos dejar muchas cosas que no nos dejan conocerte, amarte, sentirte y adorarte. Que hoy digamos como Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Reconocemos nuestro pecado, Señor. Que podamos escuchar tu enseñanza, porque así también te presentas hoy. Que no escuchemos otras enseñanzas, solo la tuya, Señor. Y son palabras de vida eterna también. Que hoy podamos tener este gozo, esta alegría de encontrarnos contigo todos los días en tu santo evangelio. Amén. Cuarto momento, la acción. Pues van a ordenar estas líneas de la meditación. Pues primero, meditemos sobre qué tenemos que soltar, dejándolo todo lo siguieron. Dejándolo todo lo siguieron. Ya no solo en el contexto de la oración que decimos vocal, sino como escrito, pensado, meditado. ¿Qué tenemos que soltar en la vida para adentrarnos más en Jesús? ¿Qué falta hacer para adentrarnos a lo más profundo de Dios y no quedarnos en las orillas? Dios para después, yo sí creo en Dios, pero. No, ¿qué hay que hacer para soltarlo todo y remar mar adentro? Ir al encuentro de Dios. ¿Qué tendríamos que hacer en este día y en nuestra conversión, en este tiempo? ¿Qué criterios, así como Pedro era el conocedor del lago y en los tiempos de pesca, y así todo se había esforzado y no había podido conseguir ese día el fruto de su trabajo? ¿Qué tenemos que cambiar de criterios y dejar que vengan los criterios de Dios a iluminar en nuestra vida? Terquedades que tenemos en ciertas cosas, en pensamientos. Dios puede venir a iluminarnos y mostrarnos por dónde es. Jesús le dijo, aquí, echa las redes aquí. Escuchemos hoy a Dios diciéndonos, echa las redes aquí. Es por aquí el seguimiento que debes hacer de mí. Escuchémoslo, Dios habla a través de circunstancias, de momentos, sobre todo en el encuentro en la oración y en la oración con la palabra. Hagamos este evangelio de hoy nos sirve para que sea modelo de otros momentos, siempre adentrándonos, siempre pidiéndole al Espíritu Santo también que venga a iluminarnos qué tenemos que hacer. Porque a veces nos quedamos en solo mis criterios y es por aquí y resulta que Dios viene a mostrar que la lógica de Él puede ser otra. Miremos todas estas posibilidades que hemos venido haciendo en la meditación y por último sigamos orando
en estos contextos que estamos viviendo, por todos los enfermos, en especial por todos los que están luchando por la vida por COVID y también por los médicos, especialistas y todos ellos. Y por último, los invitamos a que siempre estén aquí con nosotros en el canal. Estamos haciendo un esfuerzo de evangelización que es muy grande y muy bonito, y para nosotros es una alegría. Qué bueno que puedan compartir también con otros, que piensen que les puede servir pues todo este trabajo que estamos haciendo, que es una reflexión, y a través de la liturgia de las horas, de la Eucaristía, del Rosario y de esta lección con el Evangelio, podamos seguir llevando esta palabra. Dejándolo todo lo siguieron. Podemos ser también evangelizadores ustedes con nosotros en todos estos medios. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.